Pero quería hacer una primera aproximación. Es un tema gigantesco y bueno, nos vamos más a una especie de historia de la vanguardia que a una relación de las vanguardias con el tema de la modernidad y el abordaje crítico de la historia del arte. Así que voy a tratar de ser lo más organizado posible mentalmente. Em, Cuando en este principio del siglo XX aparecen las vanguardias, ¿sí? Eh, Se está dando, por fuera de las vanguardias, un proceso de modernización de la arquitectura que está casi por fuera de cualquier eh, posicionamiento en el campo artístico, ¿sí? Es decir, no hay una bandera por un, una revolución de la arquitectura, sino casi una especie de proceso de facto. Un proceso de facto que se produce a partir de la revolución industrial, su influencia a través de la ingeniería y su impacto en la arquitectura, que tiene como la escuela de Chicago y al arquitecto Sullivan, al arquitecto norteamericano, ¿sí? E incluso todo el proceso de urbanización y de desarrollo urbanístico de Nueva York como una potente influencia frente a el desarrollo de la arquitectura en Europa Occidental en el final del siglo XIX. Nosotros hicimos un repaso sobre el movimiento Arts and Crafts, la corriente del Art Nouveau, eh, la influencia que había tenido, el uso del cristal y del hierro y el cristal en la arquitectura, cómo se estaba imponiendo. Y cuando llegamos al siglo XX, ¿sí? Algunos años antes de las vanguardias, los arquitectos, que además están en plena independización respecto a la carrera de ingeniería, es decir, están adquiriendo una autonomía frente a esa carrera, eh, están absolutamente relacionados están vinculados, quiero decir, con el desarrollo del capitalismo moderno, ¿sí? De la revolución industrial, de los resultados de ese desarrollo. Y no es raro encontrar, entonces, mucho antes de cualquier declaración de manifiesto y de constitución de grupos de vanguardia, obras en arquitectos que ya están anunciando lo que se va a proclamar a través de los manifiestos, ¿sí? Es decir, las obras están casi presentes antes de la declaración del manifiesto. No como sucede con el futurismo y el dadaísmo. El futurismo, por ejemplo, en 1909, Disculpame, y ¿estás a raíz grabando? de ese manifiesto aparecen obras y se relacionan las obras con el manifiesto, ¿no? Este, Digo, el cubismo también, ¿no? Adquiere su nombre y su manifiesto a posteriori de la obra de, de Picasso, de Gris o de otros, ¿no? ¿Verdad? Y entonces me parece interesante ese fenómeno de una arquitectura que se está eh, vinculando a la industria, vinculando a los procesos de crecimiento de las ciudades, y dándole una cierta respuesta eh, que va a terminar con los manifiestos de la década, el final de la segunda década del siglo XX, es decir, 1919, 1920, ¿sí? Que es cuando aparecen en distintos lugares fundamentalmente, obviamente, de Europa, ¿sí? Grupos de vanguardia que tienen en cuenta el problema o el desafío de la arquitectura. Y entonces
en esos principios, 20, 1919, es la Bauhaus. Acá estamos viendo el edificio de la Bauhaus en Dessau, pero la escuela de la Bauhaus se funda en 1919 en la ciudad de Weimar, cuando era la capital de la nueva República de Alemania, ¿sí? O lo que va a suceder con la Revolución Rusa, ¿sí? Y los manifiestos del constructivismo y del productivismo, lo que va a suceder también respecto a ¿sí? El movimiento del estilo de los Países Bajos, que tiene a Mondrian, a Theo van der Sur, y ejemplo de arquitectura neoplástica a través de la casa que hizo Rietveld con su propietaria, la señora Schroeder, que es una obra del 25. Y por otro lado, además, en el mismo momento tenemos la obra de Le Corbusier. Es decir, hay una confluencia en la década del 20, 1919, 1920, ¿sí? Una confluencia de distintas posiciones, de distintas, podríamos decir, estéticas, formas de elaborar lo que ya han planteado las vanguardias, ¿sí? En las primeras 2 décadas del siglo XX, de elaborar, pero también de replantearse el problema de la arquitectura desde las vanguardias. Es como un fenómeno de ida y vuelta. De ida y vuelta en el sentido de que, por un lado, ¿sí? El impacto de las vanguardias es en una élite intelectual y artística es formidable, ¿sí? Sobre todo con los grupos del dadaísmo, del cubismo o del futurismo, ¿sí? A la vez que el proceso de desarrollo de la sociedad capitalista, de la revolución industrial y de la expansión de esa sociedad, vuelve casi como urgentes una puesta a punto de la arquitectura respecto a estos nuevos grupos artísticos. Es decir, fíjense que son muchas las confluencias de grupos, de movimientos, ¿no? Tenemos a la Bauhaus, quizás la más afamada de todas, en Alemania, a arquitectos excepcionales como son Gropius o Mies van der Rohe. Acá tenemos otro ejemplo de la obra de Gropius, la residencia de estudiantes en la Bauhaus, en Dessau. O, bueno, Mies van der Rohe, que es un caso impresionante, ¿sí? A pesar de que, bueno, no era el más fiel representante de la Bauhaus, pero su obra es magnífica, no solamente en Europa, en Alemania, sino cuando emigra a Estados Unidos, donde también desarrolla un grupo de obras importantísimas. A la vez que esto está sucediendo en Alemania, ¿sí? Tenemos, como ya les anunciaba, el caso del constructivismo ruso y el productivismo, la revolución rusa, que tiene casi una simultaneidad, es decir, la revolución bolchevique tiene a poco tiempo después como una especie de eco en la revolución en Alemania, ¿sí? Aunque el fenómeno en Rusia, ¿sí? Se mantiene y se fortalece hasta el ascenso de Stalin, que, bueno, podríamos decir que la revolución bolchevique termina en 1930. ¿Cómo termina la arquitectura moderna de la revolución bolchevique? Una vez que se consolida, ¿no? Tiene un ascenso a partir de la muerte de Lenin, Stalin se consolida su posición, y bueno, los famosos
futemas soviéticos que se van a desarrollar en esta escuela tienen esa vida entre 1920, impulsados por la revolución, y desaparecidos con el ascenso de Stalin, el final de lo que se llaman algunos historiadores, obviamente con una influencia más de Occidente, le llaman la Bauhaus rusa. Seguramente no es comparable, ¿sí? Porque la cantidad de alumnos que tuvo la Futema soviética fue mucho mayor, ¿no? Mientras que en la Bauhaus era una escuela más, podríamos llamarle regional, ¿sí? Regional en el sentido de que era sumamente valorada por una élite intelectual, sumamente desprestigiada desde el ala conservadora. Cuando fue fundada en Weimar, comenzó a ser perseguida porque se sospechaba que era la Bauhaus de Alemania era una escuela de bolcheviques o de agitadores políticos de izquierda, ¿sí? Así que la expulsan de Weimar y termina asentándose en Dessau. Y tiene una vida muy parecida a las futemas soviéticas, porque cuando el ascenso de Hitler, la Bauhaus también termina su historia. Termina su historia en esa época, ¿no? Son muy semejantes, incluso en las estructuras que poseen las escuelas. Comparten incluso un aspecto que quiero charlar especialmente en la clase de hoy, y que se vincula con su perspectiva sobre la arquitectura en una proyección a futuro frente a los avances, la idea de progreso que, digamos, empapa ambas escuelas, tanto las de la Bauhaus como la Futema soviética. Es decir, estamos ante un fenómeno que no es alemán, tiene que ver fundamentalmente, como ya les explicaba, con, digamos, lo que está sucediendo a nivel de la revolución industrial y de la expansión de las ciudades, el ascenso de algunos sectores de las clases medias, ¿sí? Lo hablábamos cuando hacíamos una lectura de Hobsbawm, ¿no? Del historiador de Erich Hobsbawm, cuando mencionaba ese factor, fue un factor importantísimo para tener en cuenta cuando digamos, investigamos sobre la explosión de las artes y la explosión de las vanguardias en estas décadas, ¿no? ¿De la mano de qué? De una población que adquiere una educación, a veces educación pública, y requiere o necesita un consumo de arte y también demanda una participación mayor en la producción artística. Todo eso, ese factor que marca Hobsbawm, me parece importantísimo tenerlo en cuenta cuando ahora le llamamos el manifiesto de la Bauhaus, ¿sí? El manifiesto de 1919, que redactaría su fundador, Walter Gropius, este arquitecto excepcional. Walter Gropius nace en 1883, muere en 1969, fundó la Escuela de la Arquitectura Estatal, es decir, es una escuela que se funda en una escuela de artes y oficios, ¿sí? Y que va a tratar de valorizar aquellos aspectos que relacionan las artes aplicadas con el arte. Gropius va a emigrar primero a Inglaterra y más tarde a Estados Unidos, y es considerado, uno de los grandes de la arquitectura moderna. Y dice Gropius en el manifiesto: el fin último de todo arte es el edificio, ¿sí? Por lo tanto,
esta asociación con la idea de un objetivo arquitectónico en la formación de los artistas o de los artistas artesanos, tiene la arquitectura como objetivo. En otro tiempo, su decoración fue la más noble tarea de las artes plásticas, ¿sí? La pintura, la escultura, etcétera, las cuales eran imprescindibles para la gran arquitectura. Hoy en día permanecen en un satisfecho aislamiento, del cual solo podrán ser redimidas a través de la cooperación consciente de todos los artesanos. Es decir, están aisladas porque están poblando las galerías de arte, poblando las colecciones y los salones, y no relacionándose con la arquitectura, como podía pasar con la pintura al fresco en el Renacimiento, ¿sí? Que tenía una presencia y una función determinante, fundamental, en su relación con la arquitectura. Y esto es un aspecto que marca Gropius, que me parece que lo vamos a comentar especialmente. Arquitectos, pintores y escultores deben conocer y comprender de nuevo la naturaleza compleja de un edificio. Para poder relacionar a esos artistas y artesanos con la obra objetivo que es la arquitectura, deben conocer previamente, deben estar formados, no como simples técnicos, sino como artistas con un conocimiento técnico. Conocer y comprender de nuevo la naturaleza compleja de un edificio, en cuanto a totalidad y también en sus partes. Así su trabajo se llenará por sí mismo de aquel espíritu arquitectónico que ha perdido en el arte de salón. ¿Sí? Ahí justamente esa es la definición que utiliza Gropius para referirse a ese arte aislado de una funcionalidad arquitectónica. Las viejas escuelas de arte eran incapaces de generar esta unidad, ¿sí? Pensemos en la Academia de Pintura, de Bellas Artes, que separaba la arquitectura de la pintura, como la separaba la pintura de la escultura. Y desde luego, ¿cómo lo iban a conseguir si el arte no puede ser enseñado? Se deben regresar al taller. Aquel mundo apenas pintado, diseñado de los dibujantes y artesanos, debe, por fin, una vez más, convertirse en un mundo donde se construyan cosas. Es decir, debe relacionarse con su función, con una funcionalidad, con una aplicación. Si el joven que siente amor por la actividad plástica vuelve a iniciar su profesión, como en los viejos tiempos, aprendiendo una artesanía, ¿sí? Por ejemplo, la artesanía de pintar con un pincel, entonces el artista improductivo no estará más condenado a practicar un talento artístico imperfecto, ya que sus habilidades estarán conservadas en los oficios artesanales donde pueda alcanzar grandes logros. Aquí él está introduciendo un tema sumamente complejo y sin lugar a dudas que está en boca también en el lenguaje y en el pensamiento de los constructivistas rusos, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la relación entre ese arte de salón, ese arte de la élite burguesa, que decora las galerías y los grandes salones oficiales, tiene con la práctica, con la vida cotidiana, con la arquitectura en concreto? Y por lo tanto, ¿qué relación debe pensarse desde esta óptica entre el artista y el artesano? Es una dicotomía o una separación, ¿sí? Que había estado ya cuestionada por William Morris. ¿Frente a qué? Frente a el desarrollo de la revolución industrial y los avances tecnológicos. Es decir, Morris reclamaba una
nueva relación de el diseño y de la producción del diseño con las artes, que es lo que en gran medida está haciendo Gropius en este manifiesto, ¿sí? Volver a subrayar lo complejo de esa relación, ¿sí? Porque hasta entonces, como hasta hoy en día, ¿sí?, el artesano no alcanza el estatus del artista por una razón, podríamos decir, casi de discriminación ideológica. Es decir, son dos posiciones de la producción artística, una que alcanza la categoría del arte y otra que no puede alcanzar, y que permite una discriminación selectiva y jerarquizada de la producción artística, discusión que estuvo presente en ese final del siglo XIX, presente como estamos viendo ahora a través de la Bauhaus o de los futemas soviéticos, y que va a estar en discusión hasta la actualidad. Digo hasta la actualidad porque aún hoy, ¿sí?, se sigue realizando la misma discriminación, a pesar de el impacto del dadaísmo, ¿no? A pesar de que del cuestionamiento absoluto o total a la definición de arte. ¿Sí? Sí. Después de ese cuestionamiento, ¿por qué no ingresar a los artesanos? Si directamente lo que estamos cuestionando es el 100% de la definición de arte, desde las vanguardias del dadaísmo. Arquitectos, pintores, escultores, debemos volver a la artesanía, pues no existe el tal arte profesional. No existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano. Acá lo está diciendo de modo expreso, ¿no? Sin filtro. El artista es un artesano exaltado. Y creo que lo dice con ironía, por gracia divina y en raros momentos de inspiración que superan a su voluntad, el arte florece inconscientemente del trabajo de sus manos. Pero una base en artesanía es fundamental para cada artista. Allí reside la fuente original del diseño creativo. Sí, en pocas palabras, ¿sí?, si bien él no se desembaraza de la dicotomía artista y artesano, no llega a poner en jaque esa distinción, ve como cuestionable la separación tajante entre artista y artesano. Ve que esa separación lleva al diseño arquitectónico, al diseño en general, a una separación que impide, ¿sí?, la creatividad artística en el diseño. Gropius está proponiendo una hermandad entre el conocimiento técnico, el conocimiento del profesional, entre comillas, entre el arquitecto con conocimientos teóricos, ¿sí?, y aquel artista artesano que tiene la práctica y el conocimiento práctico. Está pidiendo una hermandad entre ambos. No disolver la diferencia entre artista y artesano, pero sí hermanarlos en un nuevo tipo de artista que sea ambas cosas a la vez. O sea que cuando él se refiere al artista, él lo que quiere es, a ver si estoy entendiendo, si bien habla de los artistas... Él se refiere de modo crítico al artista de salón. Ok. El artista que cuelga el artista exaltado, le llama, el artista excepcional, ¿sí?, que cuelga sus cuadros en una galería. Habla de él de modo crítico, sobre todo en esta necesidad de una relación estrecha con la práctica, con que sea la productividad, con el diseño aplicado. Perdón. Sí. Que sea funcional lo que hace. Sí, que eso es. Claro, Digo, claro. Por eso yo todavía no dice que no haya pintores, dice sillas, que tiene que haber un tipo de funcionales. artista. Sí, claro, el arte en gafé era como pieza única y sin embargo ahí empezaron como en serie, ¿no? Exacto. Sí. Porque hasta ahora están todas las lámparas, los escritorios, las sillas. Sí. Digo, eso. Que en gran medida. La diferencia.
Claro, en gran medida la producción en serie, ¿sí? Es del siglo XIX, ¿sí? No la inventa la Bauhaus. No, no, pero No, como que algo lindo, no era como que Claro, algo de diseño se aplicara a eso, ¿no? Esa es la diferencia. seguramente todos conocen las sillas Tonet sí, mi o abuela llamadas sillas de Viena, ¿sí? sí, Que Y, eran hechas a partir de maderas curvadas, ¿sí? Y realizadas de modo industrial, con que incluso uno podía consultar el catálogo y decir, bueno, quiero 20 sillas de estas con posabrazos o sin posabrazos, etcétera, etcétera. Eso era, ¿sí? Una expresión de la industrialización del diseño. Lo mismo podría ser con el caso Tiffany, ¿sí? Que si bien tiene ejemplos de un diseño casi exclusivo, ¿sí? Llega a una estandarización en muchos aspectos, con sus propios catálogos, etcétera, ¿no? Pero todos ellos son fenómenos que aparecen en el siglo XIX, en el final del siglo XIX, ¿no? Y esta valoración del trabajo del artesano, ¿sí? Se expresa también bueno, ni que hablar en el Art Nouveau y en el modernismo en general. Pero aquí se retoma, gracias a Gropius, una necesidad que reivindica un nuevo papel de las escuelas de formación en diseño industrial o en artes aplicadas. Es decir, reivindica la existencia de la Escuela de Artes y Oficios, ¿sí? Pero en una comunión con el diseño, la arquitectura, el arte, y no simplemente en el trabajo del carpintero como conocimiento práctico, ¿sí? El carpintero con conocimiento práctico, con conocimiento de diseño, con conocimiento de claro, arquitectura, es decir, un artista mucho más complejo que simplemente trabajadores de la carpintería o trabajadores de la metalúrgica, ¿no? Aquí se van a establecer consideraciones básicas para construir ese artista nuevo. Y ese artista nuevo es un artista de la sociedad moderna. Aquí es por donde me parece que podemos entender aún mejor a Gropius en esta propuesta del manifiesto de la Bauhaus en 1919. Estamos o están frente, dice, le voy a leer, lo voy a leer. Dice, construyamos pues un nuevo gremio de artesanos sin la distinción de clases que levanta un muro de arrogancia entre artesanos y artistas. Esa frase que es fundamental, ¿sí? Que desaparezca ese muro entre artesanos y artistas, un muro de discriminación, le llamamos en la actualidad. ¿Se acuerdan que el autor que yo siempre les recomiendo, Larry Skinner, sobre la sí, invención del arte, tiene un capítulo dedicado a la discriminación de la artesanía, del arte y la artesanía. Y dice, permitámonos todos juntos desear, concebir y crear el nuevo edificio del futuro que combinará todo en una única forma, arquitectura, escultura, pintura, y que un día se alzará hacia el cielo, de la mano de 1.000.000 de artesanos, como símbolo cristalino de una nueva fe. Hay una sustancia mesiánica en todo este sí, fenómeno de la arquitectura, de la mano de la revolución industrial, la expansión del capitalismo, el ascenso o la aparición de grupos sociales que o estaban relegados a una vida más rural, ¿sí? Campestre, y que ahora ha sido o son absorbidos por las grandes ciudades. De ahí que continuamente aparecen una imaginería en torno a el paisaje urbano, ¿verdad? Ese paisaje no es un paisaje desolado, es un paisaje que abunda en nuevos sectores sociales como los que veíamos en el siglo XIX,
cargado de smog, porque están en plena industrialización, ¿no? Ciudades contaminadas, ritmos de trabajos extensivos e intensivos, como la veíamos, ¿se acuerdan? En aquel familisterio de, Sí. de Francia, ¿sí? Que también estaba, digamos, siendo eco de ese fenómeno, ¿no? De expansión de la industrialización. Bueno, y aquí, ¿sí? Si bien aparece como una demanda de Gropius, un manifiesto de la Bauhaus, ¿sí? También es una demanda de los industriales, ¿sí? Los industriales no son tontos, ¿sí? Y reclaman, ¿sí? Una modernización del vocabulario del diseño a través de una renovación de las escuelas de artes y oficios, de las escuelas de diseño. Necesitan urgentemente, ¿sí? Un perfeccionamiento de esa formación artística y técnica que permita elevar la calidad de la producción industrial. Bueno, esa demanda está presente en estos casos, ¿sí? Incluso cuando la Bauhaus sea expulsada de Weimar, de la capital de la República, los industriales de Dessau van a reclamar, por favor, ¿sí? Instalen la escuela aquí, nosotros les podemos dar ciertas facilidades, instalen esa escuela en esta ciudad, que es una ciudad industrial. Claro, que esos intereses económicos de mejorar la calidad de la industria alemana muchas veces no van de la mano de los avatares políticos y bueno, gran parte de ese corrimiento desde Weimar hacia una ciudad industrial, ¿no? Desde la capital hacia una ciudad de menor relevancia política. Weimar no era una gran ciudad tampoco, ¿no? Grandes ciudades en Berlín, por ejemplo. Pero hablan de ese corrimiento, de ese conflicto entre una escuela con grandes pretensiones de revolucionar el diseño y su aplicación en la industria, de construir incluso un nuevo tipo de artista, ya no el artista de salón, sino un artista en una relación realista, práctica con la producción, que hace que esa complejidad de la situación finalmente vaya alcanzando una situación de crisis, ¿no? Finalmente, si bien la persecución de la Bauhaus empezó en cuanto se fundó, a pesar de eso, logró subsistir hasta los primeros años de la década del 30, ¿no? Pero es interesante darnos cuenta de cuáles son las perspectivas que maneja, los objetivos que maneja esta escuela de diseño, la Bauhaus, ¿sí? A ver si podemos ver algo por acá. Bueno, estas son las obras de Gropius, la fábrica Faust, que es anterior a la escuela de la Bauhaus. La fábrica Faust es una fábrica de hormas de zapato, etcétera. Pero fíjense que la idea que contiene el diseño de la fábrica ya preanuncia el mismo diseño que tendrá la escuela de la Bauhaus en Dessau.
¿De qué manera nos damos cuenta? Bueno, aquí nos damos cuenta de que estamos frente a una construcción, una arquitectura que maneja casi como una especie de fragilidad, de fragilidad o incluso de invisibilidad de los muros portantes, ¿sí? Aquí todo lo que vemos como vidrios, ¿sí? No están sosteniendo ninguna techumbre, no están sosteniendo el techo, ¿sí? Y podemos observar en la esquina del edificio cómo, para dar esta sensación de liviandad o de permeabilidad de la arquitectura, se han retirado hacia atrás las columnas sustentantes, las columnas que componen, digamos, la fuerza las fuerzas del edificio. ¿Y esto no viene de esa idea que ya venía de la arquitectura años antes, que era cristal y hierro? ¿No tiene que ver? Sí, claro. Sin lugar a dudas que la influencia de la arquitectura en cristal, en hierro y vidrio, sí, son fundamentales. Pero aquí lo que estamos viendo es cuál es la estrategia que utiliza Gropius para poder, digamos, ser versátil en la aplicación de estas estructuras de hierro. Porque estas estructuras de hierro son mínimas. Si nosotros vemos esas ventanas de hierro, ¿sí? Esas ventanas son, tienen marcos muy delgados, ¿no? Sí. Lo cual nos permite entender que, bueno, esa pantalla de vidrios no están sosteniendo nada y son sumamente livianos. Todo lo que está para sostener está hacia el interior del edificio, en forma de columnas que no se ven. Eso. Cuando vamos a ver la Bauhaus de eso, lo que observamos es el mismo principio, ¿no? De una pantalla de vidrio, de hierro y vidrio, ¿sí? Con una retícula de ventanas, ¿sí? Pero obviamente esa retícula o esa pantalla de vidrio y hierro no está sosteniendo la techumbre, ¿no? Lo que lo está sosteniendo el edificio, o por lo menos es en ese sentido, son las columnas que están retiradas de el muro exterior, ¿sí? En vez de tener las columnas, como teníamos antes, las columnas en el muro exterior, ahora están retraídas, metidas hacia adentro, y entonces podemos jugar con el vidrio. Los arquitectos pueden hacer demostraciones de todo tipo con el vidrio, con la luz, con la relación de el interior con el paisaje de un nuevo tipo, ¿sí? Aplicado no solamente en la Bauhaus, ¿no? También aplicado en otras arquitecturas, como la de, por ejemplo, la de Le Corbusier, poco después, o casi de modo contemporáneo. Lo que, eso sí, antes de entrar en ese tema, me parece importante discutir un texto que escribe Mies van der Rohe en 1930. Mies van der Rohe va a ser el director de la Bauhaus en el periodo final, ¿sí? Va a tratar de negociar con los nazis. Mies van der Rohe es además el arquitecto, por ejemplo, del edificio Seagram, ¿sí? Un edificio sumamente importante de la arquitectura en Estados Unidos, ¿no? Y fue el autor de el pabellón Barcelona, que lo vamos a ver también en la próxima clase. Pero en esta primera parte, ¿sí? Yo quería hablar de qué piensan estos arquitectos y dirigentes de una escuela de diseño como la Bauhaus, ¿sí? En torno a este tema de la modernidad y cómo plantarse frente a este desarrollo del capitalismo. Bueno, hay un texto, una conferencia que da, una ponencia que da Mies van der Rohe, ¿sí? En 1930, que dice así: la época moderna es un hecho. Existe con absoluta independencia de que la aceptemos o no la aceptemos, ¿sí? Pero no es ni mejor ni peor que cualquier otra época. Es un hecho puramente dado y en sí mismo indiferente a una valoración. Por ello, no me detendré largo tiempo en el intento de explicar la época moderna, mostrar sus referencias ni discutir su estructura sustentante.
tampoco pretendemos sobreestimar la cuestión de la mecanización, de la tipificación ni de la estandarización. Y pretendemos aceptar las transformadas relaciones económicas y sociales como un hecho. Todas estas cosas siguen su curso fatal y ciego a la valoración. Solo será decisivo cómo nos impongamos a estos hechos dados. Esa es la perspectiva que tiene Mies van der Rohe, que difiere en algunos elementos de aquella de Gropius. La escuela de la Bauhaus pasa por esa etapa, podríamos llamarle más del estilo gropiana, ¿sí? Que en un inicio estuvo muy vinculada al expresionismo alemán, que luego se dejó influir por el neoplasticismo y el constructivismo ruso, y va a terminar en esta etapa final donde, bueno, aparece un Mies van der Rohe ya declarando lo pragmático como esencia. La época moderna, su industrialización, su mecanización, su estandarización, son elementos que no se pueden eludir, deben ser aceptados, ¿sí? Ni buenos ni malos, es lo que hay. Eso es lo que está diciendo Mies van der Rohe. Y la cuestión no va a ser si eso es bueno o malo, sino cómo nos plantamos frente a eso. ¿Cómo se planta una escuela de diseño frente a eso? ¿Sí? ¿De qué manera abordar estas características de la nueva etapa de la historia de la sociedad europea? De modo que el arquitecto no vea pasar esa sociedad moderna frente a sus ojos, ¿sí? Teniendo una especie de vocabulario arcaico, de vocabulario inútil incluso, frente a esa sociedad. Mies van der Rohe insiste en ese aspecto práctico, pero digamos que despoja el primer manifiesto de Gropius de esas características, casi podríamos decir, de construcción o de formulación de un proyecto casi utópico, es decir, de utopía, no de algo irrealizable, sino de algo a futuro, ¿sí? Y él lo lleva a la tierra, lo lleva a algo pragmático, lo desideologiza, lo vuelve casi como un discurso que por lo menos tenga alguna aceptación en la Alemania de la fascistización, ¿no? De la Alemania fascista que se está conformando, ¿no? Ya el golpe de Hitler ya había sido, creo que en 1928. En 1930 ya es una fuerza política que ha ganado las elecciones en muchísimos estados, o en varios estados, ¿sí? Y que finalmente va a tener su ascenso 2 años después. O sea que ese proceso ya se ve como algo inevitable. Obviamente los partidos de izquierda ya habían sido eliminados, ¿sí? Eliminados físicamente, porque en principio con la revolución espartaquista y segundo después con las persecuciones que realizaba la CCA, más una guerra que hubo, ahora no recuerdo el nombre, pero que desarrolló el ejército alemán, más una serie de voluntarios de ultraderecha que, bueno, van a dar inicio a la migración de artistas hacia otras latitudes. Pero bueno, Mies van der Rohe se mantiene como el director de la escuela y trata por todos los medios de mantener la escuela de la Bauhaus a pesar del ascenso al nazismo. Ninguna de estas escuelas va a tener viabilidad con el ascenso del fascismo y tampoco lo va a tener en la Rusia de la Revolución, ¿sí? Una vez iniciado el ascenso de Stalin, todas las perspectivas de un arte revolucionario desaparecen
Eh, bueno, son destituidos los dirigentes de los dirigentes políticos de las ramas artísticas. Eh, Muchos emigran, otros son encarcelados y muchos son asesinados. Y ya en la década del 30 podríamos decir que el arte de vanguardia ha desaparecido y se mantienen muy pocos artistas que con alguna estrategia han sabido sortear la situación o que son sumamente afamados. Entonces, bueno, el discurso de Mies van der Rohe, ¿sí?, se relaciona de otra manera con el discurso de Gropius con la modernidad. En el caso de Gropius viene con toda la carga de una esperanza de futuro totalmente transformado, es decir, de implicar al arte y al diseño en la transformación de la sociedad, en la transformación de esa sociedad industrial, ¿no? De la misma manera que los futemas soviéticos, que también piensan en términos de este nuevo artista que estamos formando en estas escuelas, es para construir un nuevo ser humano, ¿sí?, un nuevo tipo de ser humano, o un nuevo tipo de sociedad. Están en la perspectiva de un nuevo tipo de sociedad. Cuando veamos, ahora no lo vamos a ver, pero la próxima clase sí, cuando veamos el diseño de mobiliario, de habitaciones, de los espacios, de la arquitectura en general, vamos a darnos cuenta de que esa arquitectura y ese diseño no está planificado para la élite, está planificado para una clase media. Pero fíjense, una silla que una máquina, ¿sí?, más unos artesanos especializados que hayan pensado en un diseño que contenga conocimientos metalúrgicos, ¿sí?, que permitan doblar el metal como está doblado en ese caso, ¿sí?, y a la vez se mantenga como un elemento, como estructura, ¿sí? Es decir, se están mezclando ahí los conocimientos de diseño, de conocimientos de metalurgia, ¿sí?, en un lenguaje moderno, en un lenguaje que se nutre de las vanguardias artísticas, ¿no?, que se nutre de abstracción, del control de la forma, de la utilización del color, etc. Cosa que una industria renovada podía permitir el acceso de estos elementos de calidad a amplios sectores de la sociedad. Ese espíritu está presente, ¿sí?, en estas escuelas de arte y diseño. Uno, el de la Bauhaus, ¿sí?, inspirados sobre todo por ese desarrollo industrial y en gran medida de la influencia de posiciones de izquierda que piensan en una sociedad a futuro, y la versión soviética, no llamarle soviética, la de la revolución, ¿sí?, la de la revolución rusa de la primera década del 20, que también piensa en términos de la construcción de una nueva sociedad. Todas ellas relacionadas con esta modernización que representa la industrialización, ¿sí? La industrialización para los alemanes es la entrada de Alemania como potencia imperial en Europa. La industrialización en la revolución bolchevique es un fortalecimiento de la economía, ¿sí?, y la perspectiva de una asimilación de amplios sectores de la sociedad rural, campesina, a las grandes ciudades rusas. Ese juego, esa visión de un futuro industrializado,
atraviesa ambas escuelas, ¿sí? Atraviesa la perspectiva de la mayoría de los arquitectos. No es nada sorprendente, dado el impacto que tiene esa revolución industrial.